vamos a ver algo muy interesante, algo que interesa a todos. En el capítulo número 10, cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en aquel tiempo hizo un trabajo, en aquel tiempo caminó, en aquel tiempo, ¿verdad?, hubo conversiones y en este tiempo sigue haciendo lo mismo. Como decíamos hoy, ¿verdad?, esto es cosa de conciencia, es cosa de aprender para poder ser un buen servidor de Dios. Si viene a mí el sentir de Dios, Dios me está moviendo, ¿verdad?, a que le busque. Yo debo poner el sentido para saber qué es lo que quiere Dios de mí y poder hacer las cosas. En el capítulo número 10, versículos número 46 al 52. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de la ceguera. Esto, ¿verdad?, es una experiencia que todos tuvimos. Ya hablando de una ceguera no física, sino hablando, ¿verdad?, de una ceguera espiritual. Hay una palabra para referirse, ¿verdad?, a ciego. Esa palabra, ¿verdad?, se nombra tuflos en el griego, porque lo vuelvo a repetir por alguien que no sepa, ¿verdad?, que las escrituras del Nuevo Testamento fueron, ¿verdad?, traducidas o fueron inspiradas por Dios, mejor dicho, ya está la traducción aquí, sino que originalmente se escribieron precisamente en el griego, y hay una palabra ahí, tuflos, para referirse precisamente a algo opaco, o vamos a comparar así algo como nublado, y lo podemos aplicar, ¿verdad?, como por analogía, algo semejante, ¿verdad?, algo parecido, como ciego físicamente, y también podemos decir como ciego mentalmente. Y ahí es donde nos vamos a meter después de ver los ejemplos que agarra el Señor precisamente para mostrar. Todos entendemos comúnmente, ¿verdad?, lo que es un ciego. ¿Quién no entiende lo que es un ciego? Es una persona que no tiene vista. Es una persona que no puede ver, ya sea, ¿verdad?, ciego de nacimiento o ya sea ciego por algún accidente o por X causa puede quedar ciego. Y aquí dice en el capítulo número 10, en el versículo número 46, vamos a ver unos ejemplos muy bonitos aquí en la palabra de Dios. Dice de esta manera: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó, se está refiriendo al Señor Jesús, y sus discípulos, y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado. ¿En dónde estaba sentado? Dice el texto ahí. Estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino. Estaba sentado junto al camino. Este hombre llamado Bartimeo. Jericó significa lugar fragante. Eso es lo que significa esa palabra, el nombre de una ciudad. Esta ciudad de Jericó es una de las ciudades más antiguas, o la más antigua de las ciudades, habitada continuamente. Todavía es habitada esa parte. Ahora dice el versículo número 47. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces o a gritar y decir:
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, el Señor Jesucristo sale de Jericó y sale con sus discípulos y va con él una gran compañía. Y la Biblia dice que estaba un hombre llamado Bartimeo, que era ciego, que estaba sentado junto al camino. Y este hombre ciego, ¿verdad?, oyó que venía Jesús. Y cuando oyó que venía Jesús, por la fama que tenía el Señor, ¿verdad?, de hacer tanto milagro, entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso número 48. Y muchos, no todos, le reñían o le callaban, le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo quería callar: oye, no estés gritando tan fuerte. Pero él había un propósito, él sabía quién era Jesús. Él era un ciego y tenía una esperanza, porque había escuchado que el Señor hacía muchos milagros. Y lo quisieron callar y no pudieron callarlo. Él antes, en lugar de callarse, gritaba más fuerte. Oiga, cuando una gente tiene una necesidad y la siente verdaderamente, nada le va a detener para conseguir su propósito de que esa necesidad sea suplida. Esta es cosa, o esto es cosa, ¿verdad?, de necesidad. Ahora, ahorita vamos a hablar, vamos a enfocarnos ahí. Verso número 49. Fíjese, esos gritos, ¿qué efecto tuvieron? Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego diciéndole, ¿qué le dijeron? Ten confianza, levántate, le dice, te llama. Verso número 50. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Oiga, cómo no iba a gritar, lo querían callar. El propósito de él era que Jesucristo le diera la vista. Ahora, verso número 52. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista. ¿Y qué dice enseguida? Seguía a Jesús en el camino. Estamos viendo esto, que el escritor aquí agarra un ejemplo, una experiencia de que en una ocasión que Jesús salió de esa ciudad, ¿verdad?, llamada Jericó, sus discípulos y una gran compañía. Vuelvo a repetir, y cuenta, ¿verdad?, que de ese relato, ¿verdad?, verdadero, que estaba un hombre sentado junto al camino. Y cuando él oyó, fíjese, que era Jesús el Nazareno el que venía, dice que empezó a dar voces o a gritar. ¿Y qué empezó a gritar? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él empezó a gritar, la gente le quería callar, pero él, en lugar de callarse, gritaba más fuerte. Él es el que tenía la necesidad. Y empezó él, ¿verdad?, a gritar más fuerte. ¿Y qué sucedió? Esos gritos va más allá, ¿verdad?, de simplemente hablar. Esos gritos pararon al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le puso atención, porque vio, ¿verdad?, que aquel hombre sentía una necesidad y quería que fuera suplida. Y se para Jesús y luego le pregunta,
y le dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Parándose, perdón, ¿qué es lo que hizo? Manda a llamarle y luego él no fue. Hubo unos que fueron y trajeron al ciego. Por eso dice ahí, ¿verdad? Y entonces cuando ellos van, los que mandó el Señor a llamarle, le dicen al ciego, mira, ten confianza, levántate. ¿Qué es lo que dice ahí? Te llama. Y enseguida dice, él entonces echando su capa se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dice al ciego, le hace una pregunta, ¿qué quieres que te haga? Señor, le dice, el ciego le dice, maestro, que cobre la vista, o sea, que vuelva yo a ver. Y cuando le dice eso al Señor, el Señor le dice, mira, ve, tu fe te ha salvado, y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál fue su fe? En que él creía que Jesucristo le podía volver la vista. Esto sucedió hace aproximadamente unos 2000 años, hermano. Hace 2000 años, más o menos, ¿verdad? Sucedió esto. Ahora, la Biblia dice muy claro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo mencionaba, ¿verdad?, cómo para ciego se puede aplicar para una ceguera, ¿verdad?, física o para una ceguera mental. Ese mismo Jesús que hace casi 2000 años salió de esa parte llamada Jericó, ese mismo Jesús que llevaba una compañía y iban sus discípulos con él, que fueron los que creo que fueron y acercaron al ciego, o fueron los que le dijeron, mira, ven, él te llama, te habla. Ese mismo Jesús sigue pasando todavía por el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese mismo Jesucristo todavía va pasando por aquí. Y así como en ese entonces, ¿verdad?, había un ciego ahí, ¿verdad?, literal, llamado Bartimeo, todavía hay muchos ciegos. Quizás usted ha oído y tiene nociones de lo que es Dios. Quizás usted esté sentado junto al camino, porque el camino es Él mismo. Usted esté cerca de Jesucristo y no se ha decidido, ¿verdad?, a meterse a ese camino. Y dentro de esa compañía, ahí vamos muchos. Vamos algunos de sus discípulos y vamos muchos, una compañía más. Y ahí vamos siguiendo al Señor Jesucristo. Ya nada más le falta a usted que empiece a pegar gritos por su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Puede ser otra necesidad, pero la necesidad primordial es esto, abrir los ojos para ver al Señor. Quizás, ¿verdad?, su vista o lo mismo que su mente esté en tinieblas, porque el Dios de este siglo es lo que hace, ciega la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y aquí va pasando el Señor Jesucristo. Ahí vamos muchos con Él y vamos por el camino. ¿Por qué cree que a veces se ve la gente con necesidad, que tiene hambre, que quiere? Bueno, levántate. El Señor te llama. Quizás usted esté viviendo ya, ¿verdad? Bueno, ya se levantó, ya vino, el Señor le ha llamado. Ahora, dígale al Señor, porque el Señor le está preguntando también a usted qué quiere que le haga. ¿Qué le contesta a usted? ¿No le puede contestar como el ciego? Que cobre la vista. ¿Para qué? Para que en usted, ¿verdad?, se pueda cumplir lo que el Señor le dijo. Ve, tu fe te ha salvado, y luego usted va a cobrar la vista, como sucedió con muchos de nosotros, y luego a seguir a Jesús por el camino, como lo vamos haciendo. Ese ejemplo está muy bueno, ¿verdad?
Ahora, el Señor Jesucristo, como lo menciono, hace casi 2000 años vino. Vino con un propósito. En el libro de San Lucas, capítulo número 4, gloria al Señor. Verso número, Lucas capítulo número 4, verso número 16. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Dice así. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Qué bonita costumbre la del Señor, ¿verdad? Una costumbre, hermano, de entrar a una parte, ¿verdad?, donde se busca a Dios. Y el Señor lo que hizo, tenía esa costumbre de estar cada sábado. Era una costumbre que él tenía y la Biblia dice que se levantó a leer, verso 17. Y fuele dado el libro o el rollo del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas o evangelizar a los pobres. Y cuando habla de pobres, está hablando de sencillos. Está hablando de humildes, no materialmente, no pobres materialmente. Está hablando, ¿verdad?, de los pobres de espíritu, de una sencillez, de una disposición, no de alguien, ¿verdad?, que sea altivo y pueda decir cuando le hablan del Señor: vaya a los borrachos, vaya a los ladrones. Esos son los que necesitan, yo no necesito. A esos no. El Señor viene a los que se humillan ante su palabra. Y la Biblia dice aquí muy claro: me ha enviado para sanar a los quebrantados, opresionados, oprimidos de corazón, para pregonar a los cautivos o a los presos libertad. Y lo que dice ahí: y a los ciegos vista. Gloria a Dios. A eso viene el Señor. Aunque nos estamos yendo por la línea de la ceguera, también podemos agarrar aquí, ¿verdad?, de una libertad, pero una libertad del pecado. Podemos agarrar aquí, ¿verdad?, de una cautivez, de un cautiverio, pero de una cárcel de pecado. Y venir al Señor, y enseguida que habla y dice: para dar a los ciegos vista. Viene a abrir, ¿verdad?, las mentes de las gentes. Hay un texto en la Biblia que dice muy claro, ¿verdad? Le pide: alumbra los ojos de nuestro entendimiento para mirar las maravillas de tu ley. Bueno, el entendimiento puede estar cegado, el entendimiento puede estar ciego, y estoy diciendo tocante a Dios. Aquí está hablando, ¿verdad?, de una ceguera tocante a Dios, que no se conoce a Dios, no se le ve a Dios. Usted puede ser hasta un profesionista, una persona preparada, puede ser una persona, ¿verdad?, con estudio. Y qué bueno que es una persona que ha tenido escuela, que ha estado preparada. ¿Cuántos no quisiéramos haber tenido una preparación? Pero ¿por qué no la tuvimos? No porque nuestros padres no nos la quisieran dar al nivel de vida que llevábamos.
Cuando menos teníamos para que nos hubieran pagado hasta el bachillerato, y que era difícil en aquel tiempo, no era tan fácil como ahora. Pero fue, ¿verdad?, nuestra necedad, nuestra misma ceguera, que no quisimos salir nosotros, ¿verdad?, de nuestra ignorancia, pero una ignorancia tocante a Dios. Hay gente que no es nada ignorante, pero tocante a Dios sí es ignorante. Y ahorita le voy a decir qué es lo que es ignorante aquí en la Biblia. Porque aquí está hablando, ¿verdad?, de una ceguera que el Señor vino a quitar, de unos ciegos a los cuales el Señor les vino a dar la vista. Esa es la ceguera de la cual está hablando. Aunque tomamos el ejemplo, ¿verdad?, de aquel ciego Bartimeo, aquella era una ceguera física, aquel era un camino físico, aquel era una multitud física, hasta el Señor iba ahí físicamente, vaya. Pero la aplicación, ¿verdad?, que se le puede dar en la forma de tomar las líneas de la Biblia, que no nada más se entiende literalmente, sino espiritualmente. La puede entender usted la Biblia, así como proféticamente, y así como figurativamente la puede entender. Le podemos dar la figura de lo espiritual a esa ceguera. Gloria sea al nombre del Señor. Isaías 42. Isaías capítulo número 42. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Verso número 14. Dice así: desde el siglo he callado, allá desde un principio. Tenido he silencio y heme detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Tornaré en soledad montes y collados. Haré secar toda la hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Verso número 16. Y guiaré. Guiar es símbolo de liderar, es símbolo ya cuando se alcanza la plenitud de la manifestación de un trabajo, podemos decirlo, y pastorearé. Y guiaré. ¿Qué dice ahí? Los ciegos, ¿por dónde? Por camino que no sabían. Haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Vamos a enfocarnos en el verso número 16. Un poquito más parafaseado para que se entienda. Ya mencionaba yo que cuando dice, guiaré los ciegos por camino que no sabían o que no conocían. Bueno, quiere decir que hay unos ciegos que tienen la oportunidad de conocer un camino que ellos no conocían. Vuelvo a repetirlo, según el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, la Biblia dice, cuando habló Jesucristo y dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y con toda seguridad creo que la Biblia se está refiriendo más bien a ese camino. Tomando el ejemplo, ¿verdad?, de un camino para presentar al Señor Jesucristo. Por eso dice, y guiaré, pastorearé. Los ciegos, los que no ven, por camino que no sabían. Los voy a llevar, ¿verdad?, al camino de Dios. Un camino que desconocen. Y luego sigue diciendo el texto, haréles pisar por las sendas, senda, camino, vereda, también es lo mismo. Por las sendas
que no habían conocido. Bueno, Dios va a traer la gente, le está diciendo a la gente ciega, por las sendas que no conocía. Quiere decir que lo que conoce la gente y lo que alcanza a ver con sus ojos, por eso a veces se hace el comentario común, tú únicamente ves hasta donde tus ojos te indican. Como en aquella ocasión, ¿verdad?, que le dijo el Señor al profeta Samuel, cuando lo envió a buscar, ¿verdad?, precisamente rey para Israel. Dice que empezó a llamar, ¿verdad?, Isaías a sus hijos, y se presentó uno y dijo, este no es, le dijo Dios. Y empezó a ver el hermoso parecer de algunos, la fuerza, este no es. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque tú ves lo que el hombre ve, mas el Señor ve el corazón. Ya va más allá la vista. La gente ve únicamente lo que le rodea. ¿Por qué cree que la gente no se quiere morir? Porque se conforma con esto, se le hace muy bonito esto. Y por muy bonito que estuviera, ¿por qué cree que el paraíso literal no permaneció para siempre? Estaba muy bonito también. Es más, ni pecado había. Hasta que hubo pecado y todo era felicidad, pero no era todo lo de Dios. Hay un paraíso celestial. Ese es el bueno. Hay un paraíso celestial. Y en este caso, dice que a esos ciegos los iba a llevar, ¿verdad?, a una parte que no conocían. Y fíjese, y tornaré las tinieblas en luz. Vamos a poner atención aquí en lo que voy a seguir leyendo. Dice, y los rodeos, ¿en qué? En llanura. El original, la palabra rodeos la pone, y los abruptos. ¿Sabe lo que es un abrupto? Viene siendo una montaña escarpada. ¿Qué da a entender eso? Mire, hermano, los abruptos son todo lo que le puede al hombre impedir ver para el otro lado. Cuando abren caminos, ¿verdad que parten las montañas? Parten las montañas y queda el llano y meten el camino por ahí. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué tan grande puede ser tu problema para que me veas? Si lo comparamos con una montaña y escarpada, dice, pues yo voy a abrir eso. Por eso dice el texto muy claro. Dice, y los rodeos en llanura, estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Qué tan grande, vuelvo a repetir, puede estar el problema de una persona? A veces nosotros vemos montañas, y ni montañas son, hombre, a veces nos andamos ahogando en un vaso de agua. A veces es una lomita ahí que no la queremos pasar, y simplemente por no ensuciarnos los zapatos. ¿Qué será cuando verdaderamente es una montaña de problemas? Oiga, hay gente que sí tiene muchos problemas verdaderamente. Bastantes problemas. O ha tenido bastantes problemas. ¿Qué tantos problemas no tuvo en su caso cuando usted no conocía a Dios? Cuando yo no conocía a Dios estaba pero súper emproblemado. Ahora mis problemas no son míos, son de Dios, Él me ayuda. Ahora esos problemas solamente Dios, ¿verdad?, los puede arreglar. Porque si yo los quiero arreglar, yo voy a echar a perder toda la cosa. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de una montaña de problemas. Pero dice, ¿verdad?, que usted le va a quitar esa montaña para que lo pueda ver a Él. Solamente así va a ver usted al Señor. Mire, cuando el Señor metió, ¿qué es lo que mete usted para abrir un camino? Una máquina, ¿verdad?, esas pesadas, o meten un trascabo y luego meten herramienta, meten dinamita, ¿verdad?, para botar una montaña, y luego meten el trascabo, y ya cuando lo tumbaron todo, meten la moto conformadora para allanar el camino. ¿Cierto o no es cierto? A ver, ¿quién ha trabajado en caminos? Levante su mano, ha andado en eso, o conoce de eso. Nadie, pero sí sabe que eso se hace. Mire, en el libro de San Mateo, vamos a ver la dinamita que usó Juan el Bautista, y esa fue la motoconformadora.
en el libro de San Mateo, capítulo número 3. Dice el versículo número 1. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Dice el versículo número 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? En el desierto de Judea. Usted sabe que en los desiertos hay montañas en los desiertos. El desierto no nada más es la cosa llana, el desierto es donde casi no hay vida, es lugar de sequedad, donde no hay agua. Y luego dice, y diciendo, arrepentíos. Para el que no conoce esto, arrepentíos significa cambia de mentalidad, cambia de pensar. Dice, y diciendo, cambia de pensar, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 9, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejado, preparad el camino del Señor, endereza sus veredas. Tiene que haber un proceso. En este caso, ¿verdad? El proceso en la vida de una persona. Primeramente, cambia de mentalidad. Préstate para Dios. Resígnate, como dijo el salmista. Resignadamente esperé en el Señor. E inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso. Ahí está la montaña de problemas. Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Ahora, aquí estamos viendo una maquinota, ¿verdad?, tremenda con Juan el Bautista. Porque ese fue el que llegó aparejando el camino, quitando todas las piedras por un lado, limpiando el camino, y atrás venía el Señor Jesucristo. Así es en esto. Mire, usted está lleno de problemas, pero llega el mensajero de la palabra, porque Juan era el mensajero, y trae esa dinamita para quitar esas piedras, porque las montañas las parten a punta de dinamita. Y la palabra la podemos usar como la dinamita. Esa es la que llegó quitando todas las montañas, desbaratando. Por eso le digo, ¿qué tan fuerte puede ser su problema? Su problema es una montaña, vaya. Pero llega la palabra, que es la dinamita, y la truena, y entra la emparejadora. Entra la maquinaria de Jesucristo. Y abre, ¿verdad?, para que usted pueda pasar por ese camino y ir a donde el Señor lo quiere llevar. Eso es lo que hace el Señor. Gloria a su nombre para siempre. Ahora, a veces la gente, ¿verdad?, o nosotros mismos, habiendo estado en ese estado, no queríamos. Hay gente en el Salmo número 10, Salmo número 10, gloria al Señor. Salmo número 10, dice de esta manera, ¿qué es lo que impide a veces, hermano? La altivez, que es lo mismo que soberbia. Impide muchas cosas. Se buscan otros caminos, camino, forma de vivir. No es el camino de Dios. Dice así, ¿por qué estás lejos, oh Dios, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Oiga, le hacen una pregunta a Dios. Señor, ¿por qué estás lejos y te escondes
en el tiempo de la tribulación. No me defiendes cuando estoy en los problemas. Con arrogancia, dice, el malo persigue al pobre, serán cogidos en los artificios que han ideado. Verso número 3. Por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso a quien el Señor aborrece. Así sucede afuera. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué sucede? No busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Aquí, si usted sabe leer, usted con el contexto entiende que camino y pensamiento es lo mismo aquí. Y ceguera, perdón, que ceguera y pensamiento es lo mismo. No hay Dios en todos sus pensamientos. ¿Por qué? Porque hay ceguera. Sus caminos son viciosos todo el tiempo. Tus juicios, ¿qué dice ahí? Los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Oiga, los caminos de Dios, ¿por qué están lejos de su vista? Algo que está lejos de su vista, usted no lo va a ver. Esta vista, ¿verdad?, alcanza a ver hasta donde le alcanza. Pero hay cosas que pueden estar más lejos que lo que usted puede ver. Y así son las cosas del Señor. Las cosas del Señor están muy lejos, están en el cielo. Las cosas del Señor son celestiales y allá vienen. Y no se pueden ver hasta que usted tiene una conexión, ¿verdad?, con el Señor y tiene acceso a su alma para introducir hasta el trono de su gracia y alcanzar el oportuno socorro. Es cuando el hombre ve entonces, cuando el hombre es un ignorante, si simplemente, hermano, en la religiosidad, ¿cuánta ignorancia hay? No se meten aquí para alcanzar a ver. Este es el colirio para la ceguera. Este es el colirio para ungir nuestros ojos y poder ver bien las cosas de Dios. Este es el colirio. Y la gente ignora, ¿verdad?, este santo volumen, se ocupa de otras cosas y no ve esto y no alcanza a captar, ¿verdad?, lo de Dios o lo que Dios quiere hacer con él. En el libro de los Hechos, gloria al Señor, yo creo que con este corto mensaje, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, hasta aquí lo estoy viendo corto, no sé acabándolo de leer, qué tan corto se haga. Gloria al Señor, capítulo número 17. Mire qué tan lejos está Dios de usted y no lo ve, ¿eh? O a veces qué tan lejos tenemos a Dios y no lo vemos. Verso número 24. Dice de esta manera. Gloria a Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Dios no habita en un lugar hecho de manos como aquí. Aquí se siente la presencia de Dios, pero Dios habita solamente en el hombre que le recibe, porque cada hombre que recibe a Dios se convierte en un templo del Espíritu Santo. Dice así:
ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la superficie de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos o límites de la habitación de ellos. Por eso usted ve que cada país tiene sus fronteras. Esos son los límites, las fronteras. Acá viven unos, allá viven otros, allá viven otros, y allá viven otros, y aquí vivimos los mexicanos. Dice el versículo número 27, la razón, ¿para qué? Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, ¿qué dice enseguida? Palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Mire la omnipresencia de Dios. Dios en donde quiera está. Esa es la omnipresencia de Dios. ¿Usted cree que Dios no está aquí si la Biblia dice que todo lo hinche? Dios es grandísimo. Si simplemente el universo es pequeño para Dios. Y aquí dice que los hombres pueden hallarle al Señor palpándole. ¿En qué forma le va a palpar? No está lejos de cada uno de ellos. Oiga, y cuando habla de palpar, está hablando de que un ciego palpa, ¿verdad? Un ciego camina o quiere hacer algo y se agarra palpando así. Así están los hombres tocante a Dios. Pero no está lejos de ellos. ¿Qué hicimos nosotros, hermano? Cuando oímos, como aquel ciego, aquel no palpó porque ahí tenía que pasar por un lado de él. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a palpar hasta que le dimos a Dios. Palpamos y aquí está. Y cuando nos dimos cuenta que ahí estaba, nos agarramos de él y no lo hemos soltado. Aunque cierto, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora fíjese, Dios como obra, dice. Porque en Él, está hablando de Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios o descendencia de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Para que no nos hagamos un ídolo de Dios, no nos hagamos una imagen de Dios. No. Quienes conocen al verdadero Dios no necesitan una disque representación para decir que ese es Dios. No. Por eso Dios nos da la oportunidad de palparlo para poderlo tocar. Y cuando ya el hombre entiende que es Dios al que está agarrando, ya no estime esas cosas porque entiende que Dios no está en una imagen, que Dios, ¿verdad?, no está en la plata, no está en la piedra, no es una escultura, Dios. No. Por eso ya el versículo, fíjense el 30 lo que dice. Empero Dios, habiendo disimulado, o sea, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Hermano, ahí podemos nosotros caer en ignorancia como ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Dios pasa por altos los tiempos de esta ignorancia. Oiga, ya cuando el hombre no ignora, que Dios le da oportunidad de palparlo, Dios ha pasado por alto esos tiempos. ¿Cuántos tiempos o qué tanto tiempo estuvimos nosotros
sin Dios y sin esperanza. Ignorábamos lo que era Dios. Por eso cometíamos muchas cosas. Por eso nos inclinábamos a cualquier cosa, a cualquier imagen, a cualquier ídolo. Porque estábamos en ignorancia que indica que estábamos ciegos. Nuestra vista no alcanzaba más que a ver lo que está enfrente de nosotros. No veíamos a Dios. Pero Dios en su rica misericordia dice que pasa por alto esos tiempos. Mira, el hombre que está ignorante, hermano, el hombre que no conoce a Dios, que anda allá afuera, todos tienen oportunidad y Dios quiere con ellos. Pero nosotros ya no estamos en los tiempos de la ignorancia. Ahora hemos palpado, hemos conocido, nos hemos agarrado del Señor. Por eso dice así, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares, ¿cuándo? Que se arrepientan. Dios no le dice que se arrepiente mientras está en la ignorancia. Ya cuando el hombre alcanza a entender, ya palpa a Dios, es cuando Dios ya trata, bueno, este ya me vio, este ya me entendió, este ya sabe que existo, este ya sabe que puede acercarse a mí. Ahora empieza a tratar con él y le empieza a decir, mira, cambia de parecer. Ahora búscame a mí. Y eso es lo que quiere Dios precisamente. Y como mencionaba, me vuelvo a volver otra vez a Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Bar en el griego es hijo. Timeo es un nombre. No hay una definición cierta, ¿verdad?, para ese nombre. Pero paréceme que yo anoté algo aquí, ¿verdad? Me encontré algo para ver esa palabra Bartimeo. Aquí está Bartimeo, ¿dónde estás? No encuentro dónde anoté yo esa parte, Bartimeo. Pero es algo así como algo, ¿verdad?, que no puede ver, pero con otras palabras, ¿verdad? Pero fue la oportunidad que tuvo en el camino. Y lo vuelvo a repetir, el camino de Dios lo seguimos anunciando. Y nosotros vamos todavía por ese camino. Vamos una grande multitud. Oiga, ya casi 2000 años que vino el Señor a mostrarnos el camino. ¿Qué tanta multitud no iremos ahí? Y esa multitud, vamos, ¿verdad? Y es el Señor el que va haciendo señales, va haciendo milagros. El Señor va haciendo las cosas. Y cuando el hombre, ¿verdad?, empieza a reconocer su problema, el hombre empieza a reconocer, ¿verdad?, que tiene necesidad de Dios, empieza a clamar y empieza a gritar. Digo, por experiencia de los que venimos a Dios. Yo recuerdo mi experiencia cuando vine a Dios, yo sentí la necesidad. No se la voy a decir, pero yo sentí la necesidad de Dios. Y yo creo que toda persona, así lo veo, porque la Biblia así lo está mencionando, empezó a clamar a Dios. ¿No le empezó usted a pedir a Dios cuando empezó a entender? Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y no se acabaron los problemas, ¿no? Pero Dios le enseñó a llevar los problemas, a salir adelante los problemas. Y todavía va usted por ahí por el camino. Ahora usted es uno de los que ven a los que están en un lado y que empiezan a clamar, y ahí está la oportunidad. El Señor se para, escucha que usted está clamando y lo manda por usted. Ya ahí van los hijos de Dios por usted. Levántate, te llama el Maestro. Ya se presenta usted a Él, ¿qué quieres que yo haga? El Señor sigue pasando. Si gusta ponerse ahí en un lado del camino, pásenle músicos. Vamos a invitar todos aquellos que se sientan que están en un lado del camino. Vamos a
hacer un llamado. Pásenle músicos.